por el hermano Frank José López. Él está delicado de salud, está sintiendo fuertes dolores en la pierna y bueno, vamos a seguir orando, hermanos, con Dios, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. Bueno, ya en los capítulos anteriores vimos cómo Dios había librado a su pueblo Israel ya por medio de jueces, ¿no? Jueces que han sido llamados inusualmente, ¿ya? O inesperadamente también, ¿no? Y uno de esos jueces, hermanos, es Gedeón, ¿no? Y la anterior semana empezamos a estudiar acerca de la vida de Gedeón, ¿no? ¿Quién era Gedeón? ¿Cómo fue su llamamiento? Lo vimos la anterior semana, ¿no? Dios había llamado a Gedeón con la misión solamente de libertad a Israel de las opresiones que tenía el pueblo de Israel, ¿ya? Y vamos a ver un poco el contexto de esto, ¿no? Israel había desobedecido a Dios, ya en primer lugar, y Dios había enviado una opresión a través de los madianitas, ¿ya? Los cuales cada vez que el pueblo de Israel cultivaba o sacaba o cosechaba sus siembras, ¿no? Los madianitas venían y robaban el cultivo, o sea, la cosecha. Y de todo esto que se hacía, ya había pasado varios años, ¿no? De esta opresión que recibían el pueblo de Israel. Ya venían los enemigos, los madianitas, venían y les robaban todo el cultivo. Y bueno, evidentemente ahí Israel empieza a sufrir la opresión porque les dejaba sin comida, sin provisiones y empezaban a pasar hambre. Y esto ya había pasado más o menos por 7 años. ¿Ya? 7 años estaba pasando esto el pueblo de Israel. Pero Dios, en cierta manera, llama en un momento a Gedeón, ¿ya? Gedeón es llamado ya por Dios. Ahora, Gedeón venía de una familia pequeña, de una familia pobre, ya, de la tribu de Manasés. Y bueno, al principio vemos que Gedeón es temeroso, ya, tiene miedo y tampoco conocía bien a Dios, ¿no? Y él tenía muchas dudas en cuanto a Dios, incluso a su llamamiento. Gedeón tenía miedo, ¿ya? Y tenía muchas preguntas que él se hacía. Ya eso es lo que hemos visto la prédica de la anterior semana, ¿ve? Con el pastor Edwin. Y vimos respondiendo varias preguntas que el mismo Gedeón se hizo. Bueno, pero Dios fue enseñándole en ese tiempo y Gedeón fue poco a poco aprendiendo quién era Dios y quién era él mismo, quién era Gedeón. Gedeón necesitaba conocerse a él mismo. Ya Gedeón, después vimos también que Gedeón había derribado ya y destruido los altares de Baal, ¿no? Y de otros falsos dioses que tenía el pueblo de Israel. Y también había convocado ya un ejército para ir a la guerra, ¿ya? Y el ejército era numeroso para ir a pelear. Ese es el contexto y hasta ahí nos hemos quedado en el capítulo 6 de la anterior semana, ¿ya? Van a ser 3 capítulos que vamos a hablar de Gedeón, ¿ya? Su llamamiento, ya hemos hablado la anterior semana. En segundo lugar, estamos viendo ahora la misión que va a cumplir Gedeón, que es ir a la guerra y pelear. Y luego la siguiente semana vamos a ver también la historia de Gedeón, pero su desenlace, cómo va a terminar Gedeón, ¿no? Entonces hoy nos vamos a centrar en la guerra que tiene Gedeón con sus enemigos. Ya he titulado este sermón La victoria de Dios en la guerra de Israel. La victoria de Dios en la guerra de Israel, ¿ya? Vamos a verlo en 3 partes. En primer lugar vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 8 la debilidad de Israel ante la guerra, ¿ya? En primer lugar vamos a ver la debilidad de Israel ante la guerra, versículos 9 al versículo 15. Y en tercer lugar vamos a ver la victoria asombrosa de Israel en la guerra.
La victoria asombrosa de Israel ante la guerra, versículos 16 al 25. Son tres partes entonces, hermanos. La victoria de Dios en la guerra de Israel, la debilidad de Israel, vamos a ver en primer lugar. En segundo lugar, la fortaleza de los enemigos de Israel y cómo Dios les da la victoria de Dios en la guerra de Israel, ¿no? Vamos a irnos a la primera parte y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Después vamos a orar. Dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon, dice, junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos agradecerte por este tiempo de la predicación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que en este tiempo tú hables a nuestro corazón a través de este texto, a través de este capítulo. Y, Señor, ayúdanos a poder recordar el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, te ruego por mis hermanos que puedan poner atención. Todos podamos salir de aquí con un corazón renovado, con un corazón animado, Señor, por lo que vamos a aprender y vamos a recordar. En el nombre de Jesús te pido que tú puedas asistirme, Señor, puedas suplir las necesidades y las debilidades que tengo. Padre Santo, te dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, cuando hablamos de la primera parte, el primer encabezado de la debilidad del pueblo de Israel, ya ante la guerra, no solo el ejército era débil, ¿ya? No solamente el ejército era débil, sino que el líder mismo era débil, ¿ya? El mismo líder, capitán o general o comandante, como se le llame para ir a la guerra, o sea, era débil. Gedeón, hablando de Gedeón, yo les decía que él venía de una familia pequeña, de una familia pobre, de la tribu de Manasés, y era el menor de los hermanos, ¿ya? O sea, Gedeón a los ojos de los demás, o sea, a nuestros ojos y a los ojos de ese tiempo de los hombres, no tenía para nada un aspecto de un líder, ¿ya? No tenía para nada un aspecto de un líder. Hasta ahí tenemos una observación. El líder del ejército de Israel es débil, ¿ya? Es débil. No tiene el carácter que debe tener para poder dirigir un ejército tan grande como el pueblo de Israel. Ahora, cuando, hermanos, hablamos del ejército de Israel, eran 32,000, ¿ya? Los soldados que tenía que dirigir Gedeón. Hermanos, 32,000 es numeroso. ¿Sí? Sí, es numeroso. 32,000, son muchos. Pero Dios no lo quiere así.
Dios no quiere esa cantidad. Ahora nosotros, hermanos, cuando hablamos de la guerra, hay muchas consideraciones, hay muchas cosas que tenemos que considerar, ¿no? Lógicamente. En primer lugar, podemos ver o tenemos que considerar que el líder que va a dirigir a un ejército debe ser bien preparado, con mucha experiencia, debe ser fuerte, debe ser valiente, debe ser influyente para animar y guiar a su ejército. No sé, tengo un ruido aquí que no sé si podemos mejorar la consola. Creo que hay un ruido, ¿no? Bueno, hermanos, entonces son esas cosas que tenemos que considerar, ¿no? Un líder debe ser bien preparado, ¿no? Debe ser bien preparado, debe tener experiencia, debe ser fuerte, debe ser valiente y debe ser influyente y muchas otras cosas más, ¿ya? Hablando del líder o del capitán o del general. En segundo lugar, tenemos que considerar también al ejército, ¿ya? Al ejército. El ejército, lógicamente podemos pensar, mientras más, mucho mejor. Mientras más gente tengo, mientras más soldados tengo, es mucho mejor para que yo vaya a la guerra. Ese es nuestro razonamiento. ¿Verdad, hermanos? ¿No ve? Para ir a la guerra, mientras más gente tengo, mientras más soldados tengo, puedo ir a la guerra. En tercer lugar, podemos considerar el armamento, ¿ya? Mientras más armamento tengo más ventajas para tener victoria. Y así podemos ir mencionando muchas cosas más que son lógicas a nuestro pensamiento o a nuestro razonamiento. ¿Saben, hermanos? Ese nuestro razonamiento es tan obra antilógicas, ¿no? Con eso me refiero que Dios obra de una manera que no es lógica, ¿ya? Que no es lógica. Entonces podemos ver en primer lugar que Dios escoge a un hombre, Gedeón, ¿ya? Que en palabras humanas lo podemos llamar débil para libertar a su pueblo, ¿no? De la opresión. En segundo lugar, podemos ver que Dios reduce la cantidad, ¿ya? Dios reduce la cantidad de hombres para ir a la guerra. ¿Teníamos cuántos? 32,000, ¿ya? Dios quiere que esto se reduzca. Por la que Dios está haciendo esto. ¿Cuál es la razón por la que Dios quiere reducir la cantidad del ejército de Israel? Y nos dice la respuesta en el versículo 2. Si ustedes me siguen con la vista, dice el versículo 2. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Hermanos, ¿pueden entender cuál es la razón por la cual Dios pide a Gedeón que disminuya la cantidad del ejército de Israel? Dice, no sea que se alabe Israel cuando ganen, obviamente. Mira, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, la razón por la que Dios no quiere un ejército de 32,000 es para que no se enorgullezcan, no se jacten de la victoria y digan, ¿no? En palabras tal vez de nosotros, pueden decir, obviamente que hemos ganado. O sea, somos 32,000, somos muchos, ¿no? Obviamente nosotros, nuestra fuerza, nuestra valentía ha hecho que nosotros venzamos. Ahora, Dios ya lo había dicho eso anteriormente, ¿no? Dios ya lo había dicho anteriormente a Israel, ya le había dicho que ellos deben cuidarse de atribuirse de méritos por las victorias que obtuvieran, ¿ya? Dios ya había anticipado en Deuteronomio capítulo 9 de que Israel tuviera cuidado de atribuirse de victorias ganadas. Dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 5. Tengo una copia aquí. No sé si podemos mejorar. Dice, hermanos, Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 5. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra,
pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, porque tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hermanos, aquí nosotros en Deuteronomio podemos ver cómo Dios ya había anticipado, ya más o menos les había prohibido de que Israel se adquiriera la victoria para él mismo, o que se jactara de su victoria. ¿Ya? Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová. Y luego dice, no es por tu justicia, ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra, sino, dice, por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Entonces, por Dios. Ahora nosotros, hermanos, podemos ver cómo Israel repetidas veces hacía aquello, ¿no? Ante las victorias que tenían, terminaban alabándose a sí mismos. Inclusive empezaban a alabar a otros dioses. Y eso lo podemos ver en la historia de Israel. Dios les daba la victoria y ellos se alababan. Y si no se alababan ellos mismos, empezaban a alabar a otros dioses, como esos dioses falsos les hubieran dado la victoria. Ahora, si nosotros pensamos en nosotros, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos apropiado de méritos que no son nuestros? Hermanos, todos los días estamos apropiándonos de méritos que no son nuestros. Porque todo lo que hacemos, hermanos, ahora como creyentes, o sea, buenas obras, dice la palabra que Dios las puso de antemano para que las hiciéramos. Para todo lo que tenemos, hermanos, todo lo que conseguimos es solamente bendición por la gracia de Dios. Porque si fuera, hermanos, por nosotros o por nuestros propios méritos, nosotros solo podríamos recibir castigo por nuestros pecados. Hermanos, cualquier cosa que hagamos, cualquier logro que obtengamos nosotros, profesión, ya sean propiedades, o ya sea las capacidades intelectuales que nosotros tengamos, o las habilidades que nosotros tengamos, o poder decir, yo tengo una familia bien, digamos. Cualquier cosa, hermanos, nosotros debemos alabar a Dios, porque es Dios obrando en nuestras vidas. Hermanos, la profesión que nosotros tenemos, cuando nosotros conseguimos un trabajo, tenemos que pasar por exámenes, por un proceso de selección, pasamos por entrevistas, y cuando llegamos a obtener el puesto, nosotros podemos llegar en la tentación, o caer en la tentación de decir, yo he sido más listo que los demás. Yo he obtenido el cargo, es mi conocimiento, mi inteligencia, mis habilidades, mi forma de hablar tal vez, y empezamos a adjudicarnos a nosotros mismos un mérito que no es nuestro. Hermanos, el trabajo que tenemos es un trabajo que Dios nos da. Las propiedades son cosas que Dios nos da, no son nuestros. Dios nos lo da. Hermanos, la inteligencia, la capacidad, la sabiduría que tenemos, Dios nos da. No somos nosotros. No hay de qué podamos nosotros jactarnos. Y uno puede decir la familia. Un esposo puede decir, yo tengo la esposa perfecta, ella es sumisa ante mi autoridad. Yo tengo hijos perfectos, que me obedecen, ¿no? Somos la familia perfecta. Pero no es que uno ha escogido una esposa así, o ha criado unos hijos así. Dios, hermanos, nos da una esposa así. Dios nos da una esposa sumisa. Dios nos da hijos obedientes. O sea, no podemos nosotros, hermanos, atribuirnos cosas, méritos, que solamente Dios se merece ser alabado por aquellas cosas, porque Dios es quien nos da estas cosas. Y cualquier otra cosa que podamos ir mencionando, Dios es el origen para darnos esas cosas. Y nosotros debemos alabar a Dios porque es de Dios, o es Dios obrando en nuestras vidas.
Pero sabe, nosotros nos alabamos a nosotros mismos como si nosotros hubiéramos conseguido aquello. Cuando vemos en la Biblia que es Dios, y muchas veces nosotros podemos ver que Dios es el que está derramando su gracia en nuestras vidas, ¿no? Es por eso que todos los días, hermanos, nosotros necesitamos del Evangelio. Necesitamos del Evangelio cada día, porque solamente el Evangelio hace que nosotros podamos recordar quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios? Solamente el Evangelio hace aquello. Cuando los días pasan y los días que yo me estoy jactando de las cosas como si yo por mis méritos estuviera obteniendo esas cosas, yo tengo que recordar el Evangelio y ver que no son mis méritos, sino es solamente la gracia de Dios. Lo que nosotros merecemos solamente es, por nuestra propia justicia merecemos condenación. El Evangelio también nos recuerda que hay una justicia mejor, suprema, que nos salva y nos lleva a la familia de Dios. Y recordamos, hermanos, que la salvación que tenemos es solamente por gracia. Solamente Dios nos salva por su gracia. Y todas las cosas que recibimos, las recibimos por gracia. Porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Y eso debe estar presente todos los días, hermanos. Y solamente así vamos a dejar de ser orgullosos de nosotros mismos. Dejar de ser orgullosos con Dios y dejar de ser orgullosos con los demás. En el sentido negativo, hermanos, cuando pasan cosas malas en nuestras vidas, puedan pasar desastres en nuestras vidas. Hay muchas personas que pierden toda su inversión, o pierden la casa, o pierden su familia, y empiezan ¿a qué? A suicidarse. Porque sienten que su vida ya no tiene sentido, ¿no? Pero hermanos, cuando nosotros creemos que nuestras vidas están en el plan de Dios, que estas cosas han sido establecidas por Dios para nuestro bien, eso, hermanos, nos ayuda a poder cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y nos anima, porque sabemos que nosotros estamos en el plan de Dios. Estemos pasando lo que estemos pasando, sean alegrías o sean tristezas, lo que estemos pasando está dentro del plan de Dios. Y yo, como hijo de Dios, estoy dentro del plan de Dios. Y si estas cosas me están pasando, es para mi bien. No lo entiendo ahora, porque estoy sufriendo, estoy llorando, estoy preocupado, pero lo voy a entender después. Pero es para nuestro bien. Dios lo ha establecido así. Ahora, hermanos, la pregunta es, en nuestra historia de Gedeón, ¿cómo Dios reduce el pueblo? ¿Cómo reduce Dios a su pueblo, al ejército? Dios podía haber dicho a Gedeón, ¿no? Gedeón escoge 300 hombres, ¿no? Y probablemente Gedeón en su pensamiento humano hubiera dicho, ya yo voy a escoger a hombres que son fuertes. O ustedes, hermanos, ¿qué harían cuando Dios les pide, escojan a 300 hombres para ir a la guerra? ¿Van a escoger a los más débiles o a los más fuertes? A los más valientes. A los más valientes, y probablemente Gedeón lo hubiera hecho de esa manera también. Pero Dios utiliza dos métodos muy interesantes. Dios escoge dos métodos muy interesantes. El primer método que Dios utiliza es una antigua ley que Dios mismo había dado al pueblo de Israel. Esas leyes están en Deuteronomio 20. Si ustedes pueden anotarse o también pueden buscar. Tiene un título en sus Biblias, ¿no? Deuteronomio 20. Dice, las leyes para la guerra. Y el primer versículo dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Y eso nos anima. Dice, cuando tú veas que tu enemigo es tan grande y es tan armado, son fuertes, digamos, no tengas miedo. Yo voy a estar contigo. Más adelante, en siguientes versículos, también da excusas para los hombres para no ir a la guerra, ¿no? Si una persona, dice, ha plantado una viña, y no lo ha disfrutado de la viña, dice, vuélvase a su casa. No es apto para la guerra, ¿ya? Porque si muere, va a ser otra persona quien disfrute de la viña. También habrá para los matrimonios, ¿no? Si una persona se casa, dice, ¿no?
y es recién casado, dice, y tiene que ir a la guerra, dice, no vaya a la guerra, vuelva a su casa y esté con su esposa, recién casados. No sea que vaya a la guerra, muera y otro esté con su esposa. Y hay así, esas cosas, ¿no? Para que los hombres no vayan a la guerra. Ya hay excepciones, se llama eso, excepciones para ir a la guerra. Ahora, también hay una excepción que en particular va relacionada con la historia de Gedeón. ¿Ya? Esta excepción está en el versículo 8 de Deuteronomio 20. Dice, y volverán, dice, los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿No? Tal vez no podemos entender bien. En otra versión se los voy a leer, de fácil de entender. Dice, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa, para que no acobarde también a sus compañeros. Hermanos, este último se refiere a que si alguien tiene miedo, que es débil, dice, tampoco vaya a la guerra. Porque su debilidad y su miedo puede ser contagioso. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han bostezado delante de alguien? ¿Qué ha producido eso, aquello en la otra persona? Que también ha bostezado, ¿no ven? Y hermanos, el miedo es de la misma manera. El miedo es contagioso. Si yo estoy caminando con alguien en la noche, en la oscuridad, y yo tengo miedo y empiezo a hablar, tengo miedo y cosas así, la otra persona va a empezar a tener miedo también, porque el miedo es contagioso. Ahora, si yo empiezo a hablar de que no tengamos miedo, confiemos en el Señor, Dios nos cuida, y empiezo a dar más ánimo, más valor a mi compañero que está conmigo. Esas cosas, hermanos, son contagiosas, ¿no? Ahora, nosotros tenemos en la Biblia, tenemos un ejemplo bien claro acerca de cómo el miedo es contagioso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de los 12 espías que Moisés manda a la tierra prometida, a Canaán, para que los vaya a ver, ¿no? Después de cierto tiempo ellos vuelven, ¿no? Y eso se encuentra en Números capítulo 13, capítulo 14, en su caso ustedes lo pueden leer detalladamente, ¿no? Pero en resumen, hermanos, los 12 espías vuelven, ¿no? Y 10 de los espías dicen lo siguiente, ¿no? Moisés, ciertamente Canaán es tierra buena y fértil, es hermoso, deliciosos son sus frutos. Sin lugar a duda, aquella tierra fluye leche y miel. Pero hay un problema, dicen ellos los 10. Sus hombres son fuertes y sus ciudades están protegidas con grandes e invencibles murallas. Y algo que nos sorprendió fue ver a enormes gigantes. Y junto a ellos parecíamos nosotros como langostas, y así nos veían ellos. Ellos estaban muertos de miedo. ¿Y saben qué pasa después de este informe? ¿Qué pasa con el pueblo? Dice, entonces toda la congregación, todo el pueblo gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaban contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Eso es lo que decían. Hermanos, ahora ya no solamente eran 10 los que tenían miedo. Después de este informe, toda la congregación, todo el pueblo de Israel tenía miedo, ¿no? Cientos de miles de hombres y mujeres llorando de miedo. ¿Y todo por qué? Porque el miedo es contagioso. El miedo es contagioso. Pero habían 2 hombres, ¿no?, valientes, con los pantalones bien puestos, que eran Josué y Caleb, de los espías. Y Josué y Caleb hablaron a toda la congregación, ¿no? Y le dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra,
porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Eso era el informe de estos dos hombres valientes. Así que, hermanos, el primer método que Dios utiliza es que los miedosos se vuelvan a casa, ¿no? Y eso es lo que dice en el versículo 3 que hemos leído. Ahora pues, haz pregonar a los oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, la palabra estremezca más o menos se refiere a quien le tiemblen los pies por el miedo, dice, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y aquí hay un dato importante, hermanos, no la palabra madrugue. Es un dato curioso porque Dios les da una oportunidad para que se retiren, ¿no? Pero en la madrugada, porque en el día sería como desertar, ¿no? Y eso es algo humillante, ¿no? Entonces, para que no les afecte, les dice que se retiren en la madrugada, para que no pasen vergüenza y puedan volverse a su casa. Los que tenían miedo y se volvieron eran, ¿cuántos? 22,000. Hermanos, imagínense la cantidad de los desertores que se han vuelto en la madrugada, porque tenían miedo. Y estos 22,000 obviamente hubieran contagiado a los demás, ¿no? Y eso es catastrófico en la guerra. Entonces, se vuelven 22,000. ¿Cuántos quedan? 10,000, dice en nuestro pasaje, ¿no? Se quedan 10,000. Pero Dios insiste en que aún todavía son muchos, ¿no? 10,000 ha disminuido en gran manera, pero Dios dice no, todavía son muchos. Hay que disminuir todavía más. Así que utiliza, hermanos, el segundo método, ¿no? Los debía, dice Gedeón, llevar a las orillas del agua para beber. Y todos los que bebieran el agua con su mano, dice, los tenía que apartar y los que tomaban inclinados y con la boca abajo se volverían a su casa, ¿no? Ahora, la forma, bueno, lo que nos está diciendo aquí el pasaje es que la segunda forma de disminuir a la gente, al ejército, es la forma de tomar el agua. Les dice Gedeón, les vas a llevar al agua, a las orillas del agua, que beban agua. Los que se van a inclinar y van a tomar con su mano el agua, dice, los vas a poner aparte. Pero los que se van a agachar y van a tomar como perritos, digamos, directamente del agua con su boca, dice, los vas a poner aparte. ¿Ya? Estos que han tomado con su boca directamente inclinados, dice que se van a volver a su casa. Y los otros que han tomado inclinados con su mano, llevando el agua con su mano a la boca, dice los que van a pelear. Los que han llevado el agua con su mano eran 300. Esos iban a pelear, solamente 300. Y los demás sí iban a volver a su casa. Ahora, no es que, hermanos, los que toman agua con su mano son más fuertes. Solamente es un estilo de tomar agua, ¿no? Yo cuando era niño, por ejemplo, me gustaba más tomar cuando iba al campo, ¿no? Mis papás me llevaban, entonces habían charquitos en la lluvia y uno tiene sed después de pastorear las ovejas, entonces uno se inclinaba para tomar. Pero a veces cuando había un envase podías alzar y podías tomar también. Eso es algo que no es sobresaliente, digamos, para poder escoger a alguien que es fuerte o a alguien que es débil. Así que lo que Dios está haciendo es, aleatoriamente está escogiendo a 300 hombres, ¿no? Y serían estos que han tomado o han llevado el agua con su mano a su boca. La reducción, hermanos, que hace Dios en el ejército de Israel de 32,000 a 300, ¿qué porcentaje sería? Si nosotros utilizamos una regla de 3, ustedes introducen a la calculadora, si 32,000 es igual a 100%, ¿cuánto sería 300 en porcentaje? 1%. 1%. Así que la disminución de la gente, de los soldados del ejército de Israel, han disminuido en un 99% para ir a pelear contra los enemigos. Ahora, dicen comentaristas que de estos 300 hombres, en comparación a sus enemigos, a cada soldado israelita le tocaba pelear con 400 soldados enemigos. O
sea, si multiplicamos 400 por 300, estamos hablando más o menos de 120,000 soldados enemigos. Es un dato al azar solamente. Más adelante vamos a ver cuántos más o menos eran, ¿no? Para poder calcular. Así que, hermanos, Dios utiliza métodos que no son lógicos para salvarse, ¿se dan cuenta? No son lógicos, son antilógicos. ¿Pero para qué? Para que la gloria no se lo lleve el hombre, sino Dios. Porque si hubieran sido muchos, hubieran dicho, como dice en el versículo 2, ¿no? Mi mano me ha salvado, ¿no? Dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado, ¿no? Y eso es lo que Dios no quiere hacer. El apóstol Pablo, hermanos, en 2 Corintios 12, es un ejemplo, ¿no? Él estaba sufriendo con el aguijón de la carne, ¿ya? Y es algo que no se podía deshacer tal vez de él, ¿no? Y dice, hablando de eso, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, versículo 8, respecto, dice, a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces soy fuerte. Hermanos, nuestra salvación es también por un método que no es lógico. Poder pensar que Jesús, el Hijo de Dios, el que vino para salvarnos a nosotros, muere en una cruz. De la peor manera. ¿Cómo uno puede pensar que su Salvador, tan esperado, actúe de esa manera? El pueblo judío estaba esperando un rey que viniera con su ejército, con legiones de ángeles, para que vengan a liberarlos. Pero ¿cómo viene? De una manera ilógica, porque nuestra lógica es que vengan así con un ejército, pero Dios viene de diferente manera. Dios viene de la manera más humilde, en un pesebre. Después, Jesús muere en una cruz y al tercer día resucita y nos salva con su justicia perfecta. Hermanos, el Evangelio es algo que no podemos comprender con nuestra mente. ¿Cómo Dios puede salvarnos a nosotros si nosotros no hemos hecho nada bueno? Cuando tú tienes hijos, tú le das un premio cuando hace cosas bien. Tú no le das un premio cuando hace cosas malas o cuando desobedece. Nuestra lógica es así. Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento es así. Si haces el bien, te doy esto. Si haces el mal, te castigo. Esa es la lógica. Pero en el Evangelio podemos ver cómo Dios castiga a alguien que jamás ha hecho algo bueno, pero algo malo. Y en el Evangelio vemos cómo Dios perdona a hombres tan malos y les da un regalo, la salvación. Hermanos, solamente Dios puede cambiar nuestros corazones para poder comprender aquello. No podemos entender cómo la salvación nosotros la obtenemos por fe solamente, por gracia. Y no tengo que hacer, porque todas las demás religiones que existen siempre es por obras. Siempre tengo que hacer, el hombre tiene que hacer algo para obtener la salvación. Solamente el cristianismo verdadero enseña que la salvación es por gracia, que no tenemos que hacer nada. Y en eso, hermanos, toda la gloria se merece el Señor. Toda la gloria debe ser dado al Señor. Porque si nosotros participáramos, tal vez con un 1% para nuestra salvación, también nosotros tendríamos de qué jactarnos.
¿no? Pero no, la salvación solamente es del Señor, solamente para Él es la gloria. Ahora sí, hermanos, ¿estamos listos para la guerra con esto? Con esta disminución de 300. Dios había llamado a Gedeón, Dios había capacitado a Gedeón, Dios había pedido a Gedeón que derribe todos los altares de dioses falsos, Dios había pedido que convoque a un ejército, ¿ya? Y luego Dios reduce de 32,000 a 10,000, luego dice, no, todavía son muchos, y luego reduce de 10,000 a 300. Y podemos decir, ¿están listos ya para la guerra? Todavía no. Todavía hay algo más que el Señor tiene que hacer antes de la guerra. Vamos a pasar al segundo encabezado, ¿no? La fortaleza de los enemigos de Israel ante la guerra. Versículos 9 al 15. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, ¿no? Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento. ¿Ya? Bueno, aquí está hablando con Gedeón. ¿Ya? Y le pide que se levante y descienda, porque aquí estaba el pueblo de Israel. No estaba ni tan cerca ni tan lejos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, como nos dice. ¿Ya? No estaba muy lejos, pero estaba ahí abajo. Y Dios le pide que baje. ¿Ya? Y obviamente, ¿cómo un hombre solito va a bajar a un campamento enemigo? Y obviamente, Gedeón tiene miedo, y es lo que le dice el Señor. Si tienes miedo, está bien. Cualquiera tendría miedo de bajar solito ante un ejército enemigo. Está ahí durmiendo ahí abajo. Y le pide que baje con Fura, que es su siervo. Baja con Fura y ven. Y hay algo interesante aquí, ¿no? Versículo 11. Y oirás lo que hablan. Probablemente a estas horas de la noche, el otro ejército está durmiendo, todos. Están durmiendo. Pero Dios dice, vas a oír lo que hablan. Entonces Dios está anticipando que van a haber personas que van a hablar. ¿Ya? Y entonces dice, tus manos se esforzarán. El hecho de que Gedeón baje al pueblo enemigo y escuche lo que estén hablando, eso dice, entonces dice, tus manos se esforzarán. En otras palabras, tu alma se animará, ¿no? Estarás animado, estarás fortalecido para pelear la guerra. ¿Ya? Y descenderás al campamento, y descendió, y dice, y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. ¿Ya? Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Aquí no nos dice mucho de las personas, de los soldados enemigos, pero sí nos dice de los camellos que tenían. Los camellos que tenían el pueblo enemigo, los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, dicen que eran tantos que los compara como la arena del mar, que está en las orillas del mar. O sea, si nosotros vemos que tantos camellos hay, ¿qué serán de sus jinetes? ¿No? ¿Qué serán de sus jinetes? Y ahí nosotros podemos deducir, tal vez no un número de decir 120,000, ¿no? Como este comentarista decía, pero más o menos estas palabras de decir como las arenas que están en las orillas del mar, nos dicen que eran tantos los enemigos de Israel. Eran muchos. Dice, cuando llegó Gedeón, versículo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Entonces vemos la escena ahí, que él, juntamente con su siervo, se acerca al campamento enemigo y se encuentra con dos personas hablando, ¿no? Dos soldados. Y un soldado le está contando un sueño,
un sueño que ha tenido la noche anterior a su compañero. ¿Ya? He aquí, yo soñé un sueño, le dijo, ¿no? Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Ese era el sueño que había tenido este soldado, al que le estaba compartiendo. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Hermanos, la otra persona, el otro soldado que estaba escuchando este sueño, había sido un intérprete también de sueños, ¿no? Y le dice que ese pan que viene rodando, ese pan de cebada que viene rodando, choca contra la tienda de los madianitas, o sea, de los enemigos, dice, la voltea. Eso significaba que es Gedeón. Gedeón viene con su espada y nos va a vencer, más o menos lo que está diciendo. Y eso es lo que escucha Gedeón. Gedeón está ahí alargando su oído, escuchando esta conversación, y se acuerdan lo que Dios había dicho. Baja con tu siervo, y lo que vas a escuchar, eso te va a fortalecer los brazos. Y eso es lo que estaba escuchando. Que el pueblo, los enemigos de Israel habían escuchado de Dios. Y habían escuchado también de Gedeón. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué pasó? Adoró al Señor. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Noten, hermanos, que ese ejército de los enemigos no solamente era grande e innumerable, sino era un ejército que ya conocía de Dios. Ya habían escuchado de Dios y lo que Dios estaba haciendo con Gedeón. Ya había escuchado, de alguna manera será, no sabemos cómo, pero ya sabían de que Gedeón había derribado los altares de Baal y que había convocado un pueblo, un ejército, pero también al parecer ya sabían quién era Dios de Israel. Y también sabían que este Dios de Israel estaba con Gedeón. Ya habían escuchado, ya conocían. Entonces, hermanos, ese es el contexto que nosotros encontramos de los enemigos de Israel, de los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Ese es el contexto. Ya conocían, ya habían escuchado de Dios y de su poder y todo lo que estaba haciendo por medio de Gedeón. Ahora, a través de este conocimiento, a través de este acontecimiento, Dios quería enseñar a Gedeón que Él es un Dios confiable. A través de este acontecimiento de que Él bajara al campamento enemigo y escuchara esas palabras de sus enemigos mismos, estaba haciendo que Gedeón aprendiera que Dios es confiable y que debía confiar en Él, en Dios, en medio de su debilidad. En medio de su debilidad. Y Gedeón tomó entonces aliento, se esforzó, se animó, se fortaleció al escuchar todo lo que había escuchado. Ahora, no sé, hermanos, ¿qué les parece eso a ustedes, ¿no? Todo ese acontecimiento. El hecho de que vaya al campamento enemigo y escuche esas palabras de los hombres del ejército enemigo, que tuvo un sueño y cómo en ese sueño había un intérprete también. Porque uno podría decir, yo he soñado esto, pero no sé qué significará. Pero ciertamente en esa noche se encontraba alguien que podía interpretar sueños. Y cómo ese pan venía a la tienda y lo derribaba. Y ese significado que Dios lo había dicho también a Gedeón anticipadamente. Porque Dios anticipadamente ya le había dicho que iba a entregar a los madianitas delante de ellos. Hermanos, eso no era casualidad.
No es que ahí casualmente se aparecieron todas estas cosas y se armó esas cosas. Hermanos, nosotros no creemos en las casualidades. Nosotros lo que sí creemos son en las causalidades. En las causalidades. Y esto lo que estaba pasando era una causalidad. Dios estaba obrando. Dios había preparado todo aquello para darle un mensaje de aliento a Gedeón. No era casualidad, sino era causalidad por parte de Dios. Y efectivamente Gedeón cobró aliento, se fortaleció para ir a pelear y dice, adoró y convocó al ejército. Adoró al Señor y convocó al ejército. Él estaba bien animado porque sabía que iba a ganar, sabía que Dios estaba con ellos. ¿Qué es lo que ahora motiva a Gedeón? La pregunta, hermano. ¿Qué es lo que motiva a Gedeón? El encuentro que tuvo con Dios. Con su Dios confiable. Dios es un Dios, hermanos, confiable. Nuestro Dios es confiable. Y hermanos, Dios quiere que su pueblo sepa que Dios es confiable. Dios quiere que su pueblo sepa que Él es confiable, que en Él pueden confiar. Y hermanos, la confianza, hermanos, está ligada a las promesas y a su palabra, a la palabra de Dios. Y es por eso que Gedeón está motivado, porque Dios está actuando conforme a sus promesas y conforme a su palabra. Y eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos reconocer y recordar, que Dios es confiable. Dios no es un Dios que falla, es un Dios que cumple lo que dice. Y en eso podemos confiar. Cuando pasamos por dificultades, por aflicciones, calamidades, enfermedades, hermanos, esas cosas son momentáneas. Son momentáneas. Son pasajeras. Porque una de las promesas del Señor es que un día estaremos en la eternidad. Y esa es la mayor promesa. Un día estaremos en la eternidad. Y esa es la promesa más grande que nosotros tenemos. Que el Señor va a venir y nos va a llevar a su presencia. Y esa promesa, hermanos, nos tiene que alentar. Nos debe dar aliento. Nos debe motivar a seguir adelante confiando en Dios. En las cosas que estemos pasando, ¿no?, negativas, en las cosas que estemos llorando porque estamos sufriendo a través de esto, pueden ser cualquier cosa, hermanos. Si podamos mencionar una lista, sería interminable. Pero cualquier cosa que cause tristeza en nuestro corazón, cualquier aflicción o preocupación que ustedes tengan, hermanos, cualquiera sea, sean económicos, sociales, familiares, cualquiera sea, la promesa que Dios nos ha dado, que vamos a estar en el cielo con Él, es aquello que nos tiene que alentar, nos tiene que motivar a seguir adelante. Estas cosas son pasajeras. Estas cosas son pasajeras. Dios los ha puesto ahí en nuestro camino para que pasemos por ellas. Como les decía, el por qué no sabemos. Tal vez no vamos a entender, pero saber que estamos en el plan de Dios, estamos en el pensamiento de Dios, estamos en el tiempo de Dios, eso, hermanos, nos tiene que alentar. Nos tiene que alentar. Cualquier cosa, hermano o hermana, que te esté afligiendo, cualquier cosa que sea, eso va a pasar. Tal vez nos lleve toda nuestra vida, como la enfermedad del cáncer, pero eso va a terminar. Porque hay una vida interminable después de la muerte, la vida eterna. Así que, hermanos, la palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios, todo lo que Dios dice en sus promesas es confiable. Hermanos, ustedes tienen una Biblia. Todo lo que dice la Biblia en su palabra es confiable.
es sus promesas, es su palabra. Y nosotros tenemos la palabra completa. Gedeón solamente tenía lo que Dios había dicho y lo que había escuchado de esos hombres. Pero nosotros, hermanos, tenemos toda la palabra de Dios. Y eso, hermanos, nos tiene que alentar, nos tiene que animar, nos tiene que motivar a seguir adelante. Como Gedeón. Él se animó mucho porque él escuchó de que Dios estaba con él y que iba a vencer. Nosotros tenemos toda la Biblia tenemos de Génesis a Apocalipsis, de la palabra de Dios, y eso nos tiene que animar mucho más a salir adelante en las cosas que estemos pasando. Las cosas que tengamos que enfrentar, eso nos tiene que animar. Primera Pedro, el apóstol Pablo dice en capítulo 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, dice, que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Su palabra nos da aliento en medio de la flaqueza, en medio del quebranto. Dios usa su palabra para fortalecernos. Pero no solamente su palabra, sino también utiliza a personas a través de la consejería, a través de la amonestación. Sí, hermano, si alguien viene a ti a aconsejarte, debes considerarlo. Si alguien viene a ti amonestándote por algo que estás haciendo, debes considerarlo. Porque a veces Dios obra, Dios actúa, Dios te alienta a través de estas personas. Cuando una persona consuela a alguien, cuando recibimos un consuelo por parte de alguien, a través de nuestros hermanos, o a través de un consejo, son medios por los cuales Dios nos alienta. Muchos de nosotros podemos decir, quiero que Dios me hable. Y queremos señal. Gedeón, cuando fue llamado, él pidió señales. ¿Se acuerdan? Si realmente eres Dios y quieres, si tú estás conmigo, haz que este cuero, ¿no? Un cuerito había. Todo, dice, bueno, todo esté seco, solamente eso que esté mojado, ¿no? Y Dios hace eso. Hace que eso solamente esté mojado y todo esté seco. Pero Gedeón sigue incrédulo y dice, no, a ver, otra vez. Si Dios, tú estás conmigo, haz que todo esté mojado y el cuerito solamente esté seco. Y Dios hace eso. ¿No? Y eso lo hemos visto la anterior semana, en el llamamiento de Gedeón. Hermanos, el consuelo, o sea, nosotros tenemos que escuchar a las personas también, a los hermanos, a los pastores, ¿no? Porque es a través de ellos que Dios nos da consejo, Dios nos anima, Dios nos alienta, Dios nos consuela. Hermanos, otra cosa que es importante en esta sección es que Dios está al control de todas las cosas. En el caso de Gedeón, Fura, su siervo, los soldados enemigos, estaban en el plan absoluto de Dios. Hermanos, con eso queremos decir que todas las personas que nos rodean están bajo la soberanía de Dios. Solamente en esta mañana, hermanos, cuando hemos tomado el minibús, o el micro, o el trufi, habían personas a nuestro lado. No era casualidad que ellos estén ahí. Era causalidad. Dios lo había establecido así. Dios sabía qué personas iba a sentar con nosotros. Cuando vamos a comprar a la tienda, Dios ha puesto a personas ahí para que nos atiendan. Cuando estamos en el trabajo, interactuamos con otras personas, Dios los ha puesto ahí. No han sido casualidades, ¿no? Sino causalidades por parte de Dios. Cuando nosotros hacemos fila al banco, hacemos fila, no todos los bancos te hacen hacer fila. Hay una persona adelante, hay una persona atrás. Dios los ha puesto ahí. Y cuando hablamos, hermanos, de evangelismo,
Dios te da oportunidades para que tú puedas evangelizar. Dios nos ha mandado a que nosotros evangelicemos a las demás personas. Pero a veces somos tan temerosos de hacerlo que incluso Dios nos manda personas para que las podamos evangelizar. Dios los establece así. Eso está en la soberanía de Dios. Y todas las cosas que pasó con Gedeón, esas dos personas que justamente están hablando, imagínense tanta gente del pueblo enemigo que ocupa un gran lugar y justamente Gedeón tiene que ir al lugar donde estas dos personas están hablando. ¿Era casualidad? No, era causalidad. Dios lo había llevado ahí y escuchara aquello que Dios quería que escuche, para que su corazón de Gedeón se anime y pueda pelear la batalla. Hermanos, cuando aprendemos a vivir de esta manera, estamos conscientes de que Dios está en control de todas aquellas cosas. Y nosotros vamos a alabar el nombre de Dios en todo momento. Cuando yo esté en un lugar, y aún cuando tenga alguna rencilla con alguna persona o con el minibús que me ha cobrado por demás, y cosas así, yo tengo que pensar, tiene que venir a mi mente que aún Dios lo ha dicho así. Y cuando yo pienso así, yo voy a glorificar al Señor. Yo voy a glorificar al Señor, porque voy a entender que Dios lo ha establecido así en su decreto. Está en su soberanía. Y si algo me pasa, me robaron el celular, la mochila o cosas así, o me robaron la billetera, Dios lo ha hecho así. Por algo. Por algo será. Y yo voy a empezar a glorificar y alabar al Señor. Y así empezamos, hermanos, a alabar al Señor en todo momento. Y vamos, hermanos, a dejar de pensar lo que naturalmente pensamos, que Dios está solamente cuando estamos en la iglesia. Hermanos, el pensar que solamente Dios está con nosotros cuando estamos aquí en el templo o en la iglesia o en actividades de la iglesia es erróneo. Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, ¿no? Él está en todos lados, Él lo conoce absolutamente todo. Hermanos, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, 31 a 39, nos anima mucho con lo que nos va a decir. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es hermanos. Así que, hermanos, la noticia aquí para Gedeón no es el tamaño del ejército, sino es la confianza que Dios le transmite a Gedeón. De que Él está de su lado. Y esa confianza, hermanos, esa confianza que Dios le transmite a Gedeón es tan grande que Gedeón incluso está preparado para pararse delante de 1,000,000 de soldados enemigos. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos transmite esa confianza para que nosotros podamos confiar en Él, para enfrentar cosas inimaginables, cosas que tal vez nosotros no podemos ver, que en nuestra debilidad podemos decir, ¿cómo yo voy a enfrentar ante eso?
ante ese problema, ante esa situación. ¿Cómo yo voy a poder? Pero Dios nos transmite su confianza y nos da el valor para poder enfrentar, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora sí, hermanos, estamos listos para la guerra. Israel está listo para la guerra. Ahora sí. Ahora sí va a entrar en batalla. Vamos a irnos al tercer encabezado, el último. La victoria asombrosa de Israel ante la guerra. La victoria asombrosa de Israel ante la guerra. Versículos 16 a 25. Dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, ya tenemos ahí 300 hombres. Hasta ahí estamos bien. Dice, repartidos en 3 escuadrones, o sea, 100, 100 y 100. Ya tenemos 3 escuadrones para ir a la guerra. Gedeón los ordena así. Versículo 16. Dice, dio a todos ellos trompetas. ¿Ya? Es algo que ustedes tienen que tomar también. Anotarlo, recordarlo. Trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Ya? Entonces, en una mano las trompetas eran como cuernos más o menos. No sé si han visto Crónicas de Narnia. Son cuernos más o menos grandes. ¿Ya? Y por otro lado también dice que les da Gedeón cántaros vacíos. ¿Ustedes conocen los cántaros de barro? Lo echan boca abajo y dice que la tea era más o menos como algo que se ardía, digamos, ya como una paja, pero algo que duraba más. No es las teas que ahora conocemos, en esas épocas no había. Pero era más o menos una tea así, ¿ya? Ardiendo de fuego, ¿ya? Que lo iban a llevar debajo ¿qué hemos dicho? De los cántaros, ¿ya? Para que tenga suficiente oxígeno y el fuego siga ardiendo dentro, ¿ya? Pero estaba escondido el fuego, la luz, para que los enemigos no se dieran cuenta de que ellos estaban viniendo, ¿ya? Entonces tenemos por un lado la trompeta, y por otro lado un cántaro y debajo el fuego, la tea ardiendo, ¿ya? Sigamos con la lectura, hermanos. Y les dijo, versículo 17, ¿no? Y les dijo, miradme a mí, Gedeón está diciendo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Hasta aquí, hermanos, podemos ver que el modo de enfrentar de este ejército de Gedeón es en 3 partes. Un escuadrón, 2, 3. Ya tenemos No estamos hablando de espadas. En ningún momento se ha mencionado espadas. Solamente una trompeta, un cántaro y debajo del cántaro una tea ardiendo. ¿Ya? Van más o menos así. Una escuadra, otra escuadra y otra escuadra como para rodear a los enemigos. ¿Ya? 100, 100, 100. Luego dice que van a gritar, dice. Van a gritar por Jehová y por Gedeón. ¿Ya? No sé si cuántos de ustedes han visto Crónicas de Narnia. ¿Qué es lo que gritan cuando van a la batalla? Por Aslan y por Narnia, ¿verdad? Es lo que más o menos similar, digamos, a lo que van a gritar los israelitas. Van a gritar por Jehová y por Gedeón. Eso es lo que les dice que van a gritar. Ahora, ¿por qué no solamente gritan por Jehová? ¿Por qué tienen que gritar por Gedeón? ¿O acaso Gedeón quiere sentirse medio que exaltado o con orgullo para que griten su nombre? No, tiene un propósito. El pueblo enemigo sabía quién era Gedeón. Y sabían ya acerca del sueño también. Sabían quién era Jehová. Así que cuando se les aparecen los enemigos, cuando se les aparece, hablando por lado de los enemigos, cuando se les aparece gente ahí,
ellos van a pensar quiénes son ellos ahora, o de qué pueblo son, o de qué nación son. Para que ellos reconozcan quiénes son, ellos tienen que gritar por Gedeón, era un nombre conocido, y por Jehová, un nombre conocido por ellos también, y que temían. Ahora dice, versículo 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, ¿ya? O sea, Gedeón llevaba sus 100 hombres, ¿ya? Su escuadrón, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Un dato importante. Dice, al principio de la guardia de la medianoche. Cuando hacemos guardia, hermanos, ya, hay turnos, ¿verdad? Tenemos que cambiar de turnos. Ya. Termina mi turno, yo voy, ¿no? Al centro o a mi cuartel o a lo que se llama, ¿no? Voy, pero mientras otros al mismo tiempo van ¿cómo se llama eso? A renovarme, a relevarme, ¿no? A relevarme. Entonces lo que hacen es, los que están adentro y los que ya han hecho vigilia van a pasar. Van a pasar. Y es lo que va a suceder, ¿no? Dice, y cuando tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda, dice, las teas, y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Ya hay un momento en el que el ejército está avanzando, ¿ya? Dice que rompen el cántaro y obviamente sale la luz, ¿no? De toditos. Y por un lado dice que agarran la tea, ¿no? En la mano izquierda dice que agarran las teas y con la derecha dice la trompeta, ¿ya? Y fuerte ruido hacen con las trompetas. Hermanos, ustedes tienen que imaginarse, no puedo explicarles todo, ustedes tienen que imaginarse esta escena, ¿ya? Están así en un escuadrón, otro escuadrón, todos los rodean, ¿ya? Por un lado la tea, por otro lado la trompeta, dice, y luego y gritan, ¿no? Por la espada de Jehová y de Gedeón, dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército, dice, echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Hermanos, ¿saben lo que ustedes están viendo ahí? Otra vez se los voy a leer, dice. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, contra su propio compañero en todo el campamento. Cuando, hermanos, se formaban así, eso es una estrategia de Gedeón, ¿no? Una estrategia militar, que se formaban así en un tipo cuadrado, los 3 escuadrones, abrieron o alzaron las teas y tocaron las trompetas y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón, ¿ya? Era el mismo momento en el que los centinelas o los guardias estaban volviendo, ¿ya? Y los que estaban viniendo a relevarles. ¿Qué pasa? Cuando están ellos alzando todo eso, los que están yendo a relevar el puesto, ellos ven a gente corriendo, pero es su propia gente, ¿no? Vienen su propia gente corriendo hacia ellos y piensan que son los enemigos, porque detrás de ellos están las antorchas. Y de noche, hermanos, no se puede ver nada. Y entre ellos mismos se enfrentan y se matan. Hermanos, esa es una película de acción. Cuando yo estaba leyendo esto, realmente, o sea, la imaginación, hermanos, vuela. Pero era más o menos así. Yo me imagino, debió ser tremendo aquello. Pero el pueblo, el ejército de Israel no hizo nada. No hizo nada. Estaban yendo a batallar. Luego dice, ¿no? Y el ejército huyó hasta Betsida en dirección de Sereda y hasta la frontera de Abel Meola
en Tabar, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas, ¿ya? O sea, había, hermanos, tanta confusión en los enemigos que empezaron a matarse todos contra todos, pensando que eran sus enemigos. Se mataron, y tanta era la confusión, hermanos, que empezaron a huir, ¿no? No era un cuadrado lo que hicieron, solamente habían 3 escuadrones. Entonces, por donde había espacio, ellos huían, ¿no? Luego dice 24, ¿no? Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. ¿Ya? O sea, los eliminaron a todos las demás tribus. Hemos visto 3 cosas aquí, ¿no? En este ataque, ¿no? 3 factores. Uno es el factor sorpresa, ¿no? Cuando aparentan ser muchos con sus teas y trompetas, ¿ya? Porque solamente imagínense, con que veas una fila, tú podrías estar confundido de que realmente atrás de ellos hay mucho ejército, ¿no? Y ellos temieron. El segundo factor es el miedo, ¿ya? Cuando gritaron por Jehová y por Gedeón. Ellos tuvieron miedo, porque ya sabían qué hacía Gedeón y qué hacía Dios. Ellos ya habían escuchado de Dios. Ya habían escuchado de Gedeón, todo lo que había hecho, ¿no? Y lo tercero era la estrategia militar que les decía, que los guardias se enfrentaran entre ellos mismos. O sea, el pueblo mismo se enfrentó entre ellos, entre los que estaban viniendo, entre los que estaban yendo. Y más las luces, más el sonido de la trompeta, más el grito. Ellos pensaban que estaban siendo atacados por los que estaban viniendo. Hermanos, el punto aquí es que Dios salvó al pueblo con 300 hombres, que ni siquiera tomaron espadas, si ustedes se dan cuenta. En ningún momento la Biblia nos dice que en una mano estaba la espada. Solamente tenían teas y su trompeta. Lo que estamos viendo aquí es cómo Dios, hermanos, está salvando a través de un pueblo débil, un ejército que es pequeño, es reducido, pero sin duda era su mano poderosa, la mano de Dios poderosa que estaba obrando. Hermanos, Dios salva a un pueblo sin que el pueblo haga nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios salva a un pueblo, porque recuerden, los madianitas estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Cosechaban lo que sembraban y venían los madianitas y les quitaban todo. Así que Dios salva a un pueblo sin que el pueblo haga nada. Hermanos, esa frase se les hace familiar. Un Dios salva a un pueblo sin que el pueblo haga nada. ¿A qué le suena? ¿A qué historia le suena? A la historia de la redención, a la historia de la salvación del hombre. Dios vino. Es la historia de la Biblia inclusive. Cómo Dios salva a un pueblo sin que el pueblo haga nada. Nosotros, hermanos, no hacemos nada en nuestra salvación. Nada. La salvación solamente es de Dios. Nuestro enemigo, que es el pecado, Satanás, la muerte, fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Fue vencido ya. Dios ganó la guerra que nosotros no podíamos pelear. Dios ganó aquella batalla tan importante que nosotros no podíamos pelear. Y peor,
ganarlo. Pero Cristo lo ganó por nosotros. Cristo lo ganó por nosotros. Lo que a nosotros nos toca, hermanos, es poder confiar en Cristo como nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Vamos a pasar unas aplicaciones para terminar. Lo que vemos, hermanos, aquí es que nuestro Dios es que salva, es el que salva con muchos o con pocos. Dios salva con muchos o con pocos, pero es un Dios que es glorificado por salvar con pocos y con debilidad. Dios se glorifica, hermanos, cuando nosotros somos débiles. Ayer daba un ejemplo en la reunión de varones, donde decíamos que cuando vamos a salvar a una persona que está ahogándose en el mar o en la piscina, si la persona está esforzándose por salvarse por sí misma y está haciendo sus esfuerzos, no podemos ir a salvarle porque nos va a ahogar a nosotros mismos. Tenemos que esperar que ya no luche por sus fuerzas y se deje. Y es el momento en el que uno puede ir a salvarlo. Hermanos, nosotros de igual manera tenemos que dejarnos salvar por el Señor. No tratemos de salvarnos por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, haciendo cosas para encontrar salvación en Dios. Solamente Dios salva. No tenemos que hacer nada nosotros. La salvación es por el arrepentimiento y la fe, pero cuando decimos que nosotros nos arrepentimos y confiamos en el Señor, aún el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Dios nos lo da. Dios es fuerte en nosotros cuando nosotros somos débiles. Dios es fuerte en nosotros cuando nosotros somos débiles. Puede haber cosas, puede haber situaciones en nuestra vida que nos debilitan emocionalmente, espiritualmente. Nos sentimos débiles, no sentimos nada tal vez. Hermanos, el pecado nos vuelve débiles. ¿Cuántas veces hemos pecado y nos hemos sentido los peores hombres del mundo? Porque hemos hecho cosas tan vergonzosas, tan malas, que nosotros mismos nos condenamos. El pecado nos vuelve débiles. Cuando pecamos, es como si nos quitara el ánimo y el deseo de seguir adelante. Por eso muchas personas se suicidan, se matan, empiezan a terminar con su vida. Pero hermanos, en ese estado de quebranto, en ese estado cuando tú sientes que no vales nada, es en ese estado cuando te falta todo, es cuando Cristo brilla más en tu vida. ¿Cómo Cristo va a brillar más cuando tú te sientes satisfecho por ti mismo, tú te sientes orgulloso de ti mismo, que no necesitas a nadie porque tú lo eres todo? O sea, ¿cómo Cristo va a brillar ahí? Tú no tienes necesidad de Cristo. Pero cuando nos sentimos vacíos, cuando nos sentimos que no valemos nada, es cuando Cristo nos dice que tú vales todo en Cristo. Cristo brilla más y con mayor esplendor. Porque es ahí nosotros, hermanos, cuando estamos totalmente abajo, derribados, quebrantados, cuando podemos ir, correr a Cristo en arrepentimiento y fe y ser fortalecidos y ser reconstruidos. Hermanos, nuestro Dios es soberano y Él lo controla todo. Él lo controla absolutamente todo. Y Él es digno de confianza. Todo lo que ocurre está en los planes de Dios. Tenemos que grabarnos eso en la mente, hermanos. Nada de lo que ha ocurrido se le ha salido de las manos de Dios. Incluso lo que parece que
que ha salido de las manos de Dios. No. Incluso cuando digamos, no, definitivamente aquí Dios se ha olvidado de mí. Hermanos, estamos pecando delante del Señor cuando decimos eso. No podemos decir que algo nos pasa que está fuera del control de Dios, fuera de las manos de Dios. Todo, absolutamente todo, en Mateo nos dice, hasta la pequeña cosa, Dios le pone interés. Dios la sustenta. Aún lo que van a comer los pajarillos, Dios la sustenta. ¿Cómo no nosotros que somos sus hijos? Hermanos, que Dios nos guarde de blasfemar con nuestros labios delante del Señor. Cuando pensamos así. O cuando hablamos así. Porque nuestro Dios es digno de confianza. Y esa confianza está en su bendita palabra. Dios es digno de confianza. Nuestra familia nos puede fallar. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo nos puede fallar. Las personas, el pastor, el hermano y la hermana nos pueden fallar. Pero solamente Cristo no puede fallarnos. Dios es confiable, absolutamente confiable. Y a Él tenemos que acudir. Lo último, hermanos, Dios es un Dios que pelea por su pueblo. Dios pelea por su pueblo, está con su pueblo, se compadece de su pueblo, los defiende del mal. Cuando Jesús nos enseña, hermanos, a orar el Padre Nuestro, hay una parte donde dice, guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Y el Señor tiene el poder para hacer eso. Hermanos, qué bueno es confiar en un Dios que pelea por nosotros. Qué bueno es confiar en un Dios que pelea por nosotros, que ha peleado la batalla, la guerra más importante por nosotros, que nosotros no podíamos pelear. Allá en la cruz del Calvario, cuando Él peleó y Él venció con su resurrección. Y a través de esa obra, de ese sacrificio, hermanos, nos ha prometido una victoria definitiva, una victoria contundente y eterna, donde estaremos nosotros disfrutando de Él por siempre, deleitándonos en su presencia por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, estamos muy agradecidos, Señor, porque permites que como iglesia podamos acercarnos delante de ti, delante del trono de gracia, para agradecerte, Señor, por este tiempo de la exposición, de la lectura y de la aplicación de tu palabra, Señor. Señor, que te rogamos en esta tarde que todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos entendido a través de Jueces 7, te rogamos, Señor, que esa palabra pueda ser guardada en nuestro corazón y pueda, Señor, resplandecer en nuestra vida práctica. Padre nuestro, te ruego por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, que ha podido escuchar tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, que cambia, que transforma nuestras vidas, Señor. Aquella palabra que nos anima, recordando que estamos en tu plan, estamos en tus manos, que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Incluso por aquellas cosas que nosotros pensamos que estamos solos, Señor. Perdónanos por si alguna vez hemos pensado que estamos solos, que tú no estás con nosotros, que tú te has olvidado de nosotros. Perdónanos, Señor, por blasfemar de esa manera. Ayúdanos a recordar todos los días que tú estás con nosotros, viéndonos, ayudándonos. Ayúdanos a vivir agradecidos por todo lo que tenemos, Señor. Las cosas actuales que hacemos son ya preordenadas por ti, Señor, para que las hiciéramos. Todas las cosas que tenemos, Señor, propiedades, profesión, todo, Señor, sabemos que proviene solamente de ti. Ayúdanos a ser agradecidos delante de ti y poder mostrar
esto que hemos aprendido, Señor, a los demás. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendícenos en este día. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Padre, también quiero recordar en esta oración a nuestro hermano Franz. Como iglesia, Señor, te pedimos por él para que tú hagas tu voluntad.